Gracias, Maris. Que Dios te bendiga con un esposo en su tiempo. Ok, ¿cómo estamos? Bien, ¿listos para la palabra del Señor el día de hoy? Estamos contentos, ¿verdad? Gracias por los Ferrero aquí. ¿Qué fue la ganancia? ¿Ganaste o qué? ¿Por qué traes Ferreros? Ah, te los dieron. Oh, ¿quién fue? Pues bueno, bienvenidos a todos, vénganse para enfrente. Esperemos que Dios nos hable mientras estamos preparando la siguiente serie, que estamos orando para que el Señor nos guíe, ¿verdad? No nos movemos sin que el Señor nos guíe. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Marcos. Vamos a Marcos 6:30 al 44. Si tienes tu Biblia ahí donde estás. Si quieres, abre tu Biblia donde estás. Sí, si no, ahí en las pantallas lo vamos a seguir. Marcos 6:30 al 44. Dice entonces, ¿listos todos? Leemos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni uno tenía tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ahí y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una multitud, ¿y qué dice? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él y diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlos. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran ¿cuánto? 5,000 hombres. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias Espíritu Santo, muévete de este lugar, Señor. Te damos la gloria y la honra hoy a ti, Señor. Gracias por esta alabanza poderosa, Señor. Sabemos que tú eres el Rey, que tú eres Cristo Jesús, que tú nos hablas por medio del Espíritu Santo. Y te pido que te muevas y nos hables a todos en este día, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pues miren, estaban los discípulos, habían sido mandados por Jesús, habían predicado, habían enseñado el evangelio, todo lo que como nosotros hacemos. Me encanta ver gente que viene a la iglesia, que está bien prendida y todo eso, y de repente se cansa. Y cuando se cansa cambian su actitud. ¿A alguien le ha tocado eso? Cambian su actitud ya. Antes anhelabas estar en la presencia, antes anhelabas estar aquí arriba, tocar, bendecir a la congregación. Y el día siguiente te agüitas y de repente ya dices, ya estoy harto. Miren, no, hoy tuvimos pura alabanza con pistas. Que aquí el que quiera levantarse, levante la mano y vaya con alguno de nosotros, porque Dios te va a usar. Pero a veces anhelamos tanto estar en cualquier parte de la iglesia, trapear la iglesia, venir y mover las sillas y todo eso, y de repente hay un cansancio. Yo cuando estaba conociendo apenas a Cristo, yo no puedo decir que tampoco me he cansado alguna vez en mi vida, pero cuando te cansas es porque pierdes el propósito de tu vida.
Pierdes el propósito por el que haces las cosas. Los discípulos aquí estaban, habían y estaban contentos, estaban diciéndole a Jesús, pero también dicen que ni tiempo para comer tenían y estaban cansados, y Jesús se los lleva a un lugar. Y nada más quiero, antes de comenzar todo, te quiero decir una cosa. Yo he experimentado el cansancio en mi vida. He experimentado el cansancio de trabajar mucho, el cansancio, pero fuera de Cristo, de trabajar mucho, trabajar día y noche, que el dinero no me alcance, el cansancio de la pornografía, el cansancio de las relaciones tóxicas, el cansancio de tener una vida alcohólica, el cansancio de fumar y de tomar. ¿Y sabes qué? Es el cansancio más horrible que me ha pasado en mi vida. Es el cansancio que me levantaba día con día y estaba tan cansada en mi vida que decía, no sé qué va a pasar con mi futuro. Pero también he experimentado el cansancio de venir a la iglesia, de levantarme temprano, de levantarme a orar, de levantarme a leer, de servir en la iglesia, de servir día y noche en la iglesia. Todo, o sea, a veces cuando tenemos obras, Justin lo puede decir, es día y noche ensayando y dando todo para un día en específico, y te cansas. Pero el cansancio ese no se compara con el cansancio del mundo. Y hay gente que quiere a veces regresar al mundo, pero déjame decirte una cosa, vas a ir al mundo porque estás cansado de Cristo. Sí, vas a ir al mundo y te vas a cansar y vas a sentir el mismo vacío que sentías antes. ¿Alguien ha sentido ese vacío? Ese vacío de estar lejos de Dios, ese vacío que a lo mejor dices, trabajo menos, pero me canso más. Gano más porque tengo más trabajo, pero no me alcanza para nada. Sí, ese es el cansancio del mundo. Y en el versículo 30 y 32 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni uno tenía tiempo para comer, y se fueron solos en una barca al desierto. Y es importante que mientras tengas vida, escúchame lo que te voy a decir, mientras tengas vida, la uses para bendecir a Dios. Ahí no nada más puse versos, también me sigues por favor, Abby. Es importante que mientras tenga vida, la ocupes para bendecir a Dios. Juan 1, ¿me pones el versículo que sigue por favor, Abby? Es Juan 9, 4 al 5, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él, el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. El versículo 5, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esto lo estaba diciendo Jesús. Pronto vendrá un día en donde estarás muerto y ya no podrás trabajar para Cristo. En donde se te acaba la vida, en donde pasa el tiempo y antes decías en las navidades, ay, qué gordo estoy, y ahora que estás más gordo dices, ay, qué flaco estaba. Donde te das cuenta que van pasando el tiempo. Yo estoy súper contento porque un día comenzamos a tomar fotos. Y ahorita que las veo las fotos y es una bendición que esté Amaris y el equipo que tienen. Y es una bendición que sirvan. Hemos servido creo que durante 3 o 4 años. Hemos estado 3 o 4 años fieles ahí subiendo semana tras semana. Y yo digo, y a veces estamos cansados y a veces estamos agobiados y a veces no queremos tomar fotos, no queremos subir o a veces no queremos transmitir o así. Pero cuando ves el futuro, cuando ves a la gente que se convierte, cuando ves a gente que viene a Cristo, por eso dices, qué bueno que serví a Dios. Porque mientras estás ahorita si tú no quieres servir a Dios, si tú no quieres estar en los caminos de Dios, el día de mañana va a ser muy tarde. Hay algunos que yo decía, ojalá yo conocí a Cristo a los 23 años, sí, creo que 23 años, y yo decía, ¿cómo me hubiera gustado conocerlo antes? ¿Cómo me hubiera gustado servirle antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo cuando me hablaban de Cristo?
Y porque va a llegar el día en que estemos delante de la presencia de Dios, el día que nos muramos. Un día todos nos vamos a morir. Y dice 2 Corintios 5 del 10 al 11, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno y por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. En Corintios, Pablo estaba hablando que debemos de persuadir a los demás. Debemos de hablarle a los demás de Cristo. Debemos de trabajar para Cristo día y noche. Debemos de levantarnos, tratar de levantarnos temprano, tratar, como decía Rafa, me cuesta tanto levantarme a las 5 de la mañana a orar. Y a veces tienes que abrir espacios para orar, tienes que abrir espacios para buscar a Dios, ¿sí? Y ellos estaban contando cómo fueron usados, cómo habían enseñado, y Cristo quería llevarlos a descansar. Y se andaban preparando para, pues no sé, para comprar ahí. Imagínate que yo te digo, ¿qué onda, Justin? A todo el equipo está, vámonos a descansar. Y estaría chido, ¿no? Que yo les dijera eso. Sí, vámonos a descansar. Y nos vamos hacia un lugar y empieza Justin, ¿qué onda? No, pues yo me traigo unas aguas del mar de Galilea, ¿verdad? No sé, unos pescaditos asados. No sé, ahí Pedro diciéndole, ¿qué onda, Judas? ¿Cuánto traes en el morral? No, porque traían un morralito con el dinero y las ofrendas y todo eso. ¿Cuánto traes? Y de repente llegan 5,000 hombres. Pero 5,000 hombres significa que había 5,000 mujeres. Y 5,000 mujeres mínimo que tuvieran, y como son los judíos, tuvieran 12 hijos. Y van subiendo a 5,000 suegras. No, hombre, eso es una revelación profética. Imagínate. Y va que sí, imagínate el estadio de los Bobcats. ¿Alguien, Texas State está aquí? ¿No? Presente, ¿no? UT caben 100,000, son muchos. Pero los Bobcats son como de 30,000 personas más o menos. Imagínate que llega todo el estadio. Ahí llegan y no eran así que digas gente muy modosita, gente muy como buena onda. Era gente grosera. Muchos venían enfermos, muchos no habían comido en días, ¿sí? Y la mayoría de ellos, no sé, no tenían empleos. Yo siempre veo a la gente que está corriendo a las 2 de la tarde aquí en el centro de Austin y digo, no tiene nada que hacer esta gente. O sea, yo así trabajando, ¿verdad? Así imprimiendo. Y hay gente corriendo a las 2 de la tarde. ¿Serán millonarios o no sé, verdad? Porque ahí los ves y yo digo, ¿qué onda con esta gente? 5,000 personas no tenían que trabajar. No tenían que hacer algo mejor. Pero había una cosa diferente a ellos, a los demás, porque los reyes y todas las personas pues están trabajando, están enfocados en sus cosas, porque hay gente en el mundo que no necesita nada. Pero esta gente necesitaba un Salvador. Esta gente necesitaba un Salvador. ¿Y para qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué necesito, escúchame, por qué necesito venir a la iglesia y por qué necesito a Dios en mi vida? Porque a lo mejor te dicen, no, pues mi mamá me trae, ¿verdad? No, mi papá me dijo y me obligó que fuera, ¿sí? Porque la verdad es que para el mundo es locura que nosotros vengamos. Es una locura que vengas a la iglesia. Vienes a la iglesia mientras puedes estar en tu casa jugando Xbox. Vienes a la iglesia y luego das dinero y luego das tu tiempo y luego sirves y nadie te paga. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14, porque los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y si quieres escribir algo ahí en tu Twitter o en Instagram, escucha lo siguiente. Venimos y servimos a la iglesia por agradecimiento, ¿verdad? Porque no, yo vengo por agradecimiento, porque Dios ha sido bueno en mi vida.
pero nunca olvidemos la necesidad que tenemos de la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces venimos por agradecimiento, ¿verdad? Venimos y servimos a la iglesia por agradecimiento, pero nunca olvidemos la necesidad que tenemos de la palabra y la presencia de Dios. Muchos vienen y sirven en la iglesia, pero cuando no te toca servir o cosas así, no recibes la palabra de Dios en tu vida. No quieres recibir la palabra de Dios, no levantas las manos, no adoras. ¿Por qué? Porque estás agradecido, pero ya estás falto de necesidad de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia entre los discípulos y Cristo Jesús? En que los discípulos venían las 5,000 personas y decían: ay, vamos a trabajar otra vez. Oh, viene tanta gente, viene 100 gentes. No, pues yo veo trabajo, decían los discípulos. Estamos cansados. ¿Y qué es lo que veía Jesús? Decía, tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Sí? Los discípulos decían trabajo, Jesús decía compasión. ¿Sí? Tú vienes a la iglesia por compasión a las almas. Tú sirves en la cámara para llevar el mensaje del evangelio. Tú sirves en las pantallas para llevar el mensaje y tener compasión de aquellas personas que sí tienen necesidad de Cristo. Y en el Antiguo Testamento muchas veces Dios decía eso acerca del pueblo de Dios. En Ezequiel 34:6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo callado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Zacarías 10:2 dice: los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Si quieres escribir otra cosa es: Dios tiene compasión de ovejas, no tiene compasión de cabras. Dios deja las 99 con un pastor para ir por una oveja perdida, no por una cabra. ¿Sí me doy a entender? Dios va por ovejas, gente con necesidad, gente que necesita de Él. No gente rebelde que no necesita a Cristo. ¿Sí? Mateo 25 decía la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que pueden juntarse las ovejas y los cabritos, pero al final del día los va a separar el Señor. Al final del día el Señor va a hacer un llamado hacia las ovejas y las ovejas van a venir y los cabritos no. ¿Sí? Sí, dice las ovejas, les dice: gracias ovejas por tu compasión, por tu amor y por tu necesidad de mí. Estoy especulando Marcos 25, Mateo 25. Y a las cabras les dice: no ven por los demás, no oran, no buscan y solamente estás enfocado en ustedes. Y a veces venimos con la iglesia, a la iglesia con un enfoque personal. Con un enfoque a ver qué me va a pasar, a ver qué me van a decir, ahora a ver qué me van a criticar. Pero no venimos a la iglesia con la necesidad de adoración, necesidad de darle algo a Dios, de bendecir su nombre. Venimos con un corazón a veces rebelde, ¿verdad? Porque decimos: pues él, ¿verdad? Justin, ¿verdad? Porque a él le fue mal un día y él sí necesita. Ay, Emanuel, porque él una vez cayó en pecado y necesita de Dios. Y yo, no, pues yo me he portado bien toda mi vida. ¿Sí? Dios no necesita a esas personas. Dios va a buscar, y vio a la gente y decía: estas personas son como oveja sin pastor. Y luego dice que comenzó a enseñarle muchas cosas, versículo 34. Y en el 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y que les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos
panes tenéis? Id y verlos. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y él mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y en el 42 dice: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. ¿Y me puedes ir ayudando un poco con el piano? Y la primera cosa que hizo Cristo fue que Cristo comenzó a enseñarle muchas cosas. Dios, antes de dar un milagro en tu vida, Dios te quiere enseñar algo. Dios quiere que aprendas la palabra de Dios. Y segundo, lo importante no era el milagro, lo importante era la enseñanza. Lo importante era lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y darle de comer a los pobres sin compartirle la palabra de Dios y la salvación de Cristo es como darle una pastilla para quitar el dolor a alguien que está a punto de morirse. Hay gente, a lo mejor tú ves a alguien que se corta y que se le está derramando la sangre, y lo que tú vienes, ¿sí? se le cae el pie o no sé, cualquier cosa, y tú vienes y le das una pastilla. ¿Qué necesita esa persona? Una solución, que le venden, que la apachurren, que lo salven. Y a veces nosotros, solamente por no lastimar a la gente, le damos una pastilla para el dolor. Carlos de León lo decía: es como si el pasto fuera el pecado. A veces solamente ayudamos a la gente a podar el pasto, ¿verdad? A que no se les vea que el pasto del pecado se les está creciendo. Les ayudamos a cortarlo para que se vean bien, cuando en realidad necesitamos arrancar de raíz el pecado de nuestras vidas, el pecado de nuestros corazones. ¿Sí me estoy dando a entender? Y decía, el título de este mensaje se llama Pescados Veganos. ¿Por qué? Porque si sabes del veganismo un poco, ¿verdad? Para la señorita vegana, si sabes un poco del veganismo, pues ellos están en contra del maltrato animal, de todo ese tipo de cosas. Pero aquí Cristo agarró 2 peces y multiplicó 2 peces para todo un estadio, para todas 5,000 personas con sus esposas y sus hijos, más de 15,000 personas ahí. Y agarró 2 peces. Y cuando dice que venga tu reino, y lo bendice, y el reino de Dios viene y sucede un milagro, yo me pregunto: ¿qué tipo de pescado era este? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Qué tipo de multiplicación? Imagínate que te traigo un pescado que el Señor trajo, que te traigo un pescado, ¿sabes? Esto es el reino de Dios en la tierra. Es como cuando el primer milagro de Jesús, ¿alguien se lo sabe? Hizo el agua en vino. ¿Dónde estaban los viñedos? ¿Dónde estaban las uvas? No había, porque el reino de Dios bajó a la tierra. Y ese tipo de alimento es como el maná. ¿Se acuerdan del maná? ¿Cómo caía el maná? ¿Qué tan nutritivo era el maná para sostenerlos, para llenarlos, para multiplicarse, ¿verdad? Y yo digo, este pescado yo creo que Mari sí se lo comería. ¿Por qué? Porque es pescado multiplicado por el Señor. Porque es el reino de Dios bajando en la tierra. Y la multiplicación viene después de los principios y la enseñanza del Señor. De gente dispuesta a escuchar, de ovejas dispuestas a tener un pastor. Y al final fue gente que recibió la bendición de Dios. Cuando Jesús voltea a verlos y ve esta multitud, dice: yo tengo compasión de ellos. Y puedo ver aún gente en la iglesia que son como ovejas sin pastor. Son gente que siempre toma decisiones malas, gente que todo le sale mal, gente que Dios quiere alimentarte y aún prefieres no recibir el alimento. Y veo gente sirviendo como ovejas a veces sin pastor, como personas que están tan no necesitadas de Dios,
necesitamos tener hambre de Cristo. Imagínate que Jesús multiplica todo para que tú comas, y tú todavía, imagínate esas 5,000 y más personas, más de 15,000 personas. El que no comió es porque estaba orgulloso. Si Dios multiplicó, te dio todo, y por orgullo a veces no comemos, ¿verdad? A veces decimos, no, pues yo ya pasé todo la doctrina, yo ya no necesito. ¿Me explico? Y a veces yo me incluyo, a veces he llegado al momento en donde no puedo recibir por mi orgullo. He llegado al momento en donde llego a la iglesia y no puedo levantar las manos por mi orgullo. Pero a veces es cuando me acuerdo y digo, soy como una oveja que necesita de Cristo Jesús. La oveja necesita a Jesús. La oveja anhela escuchar la voz de Dios. La oveja se alimenta de lo que le dé su pastor. La oveja siempre se debe de preguntar qué es lo que Dios quiere que haga en esta situación. ¿Cómo es que Dios quiere que hable? ¿Cómo es que Dios quiere que me relacione? ¿Cómo es que Dios quiere que me vista? Y aunque esté distraído, a lo mejor estás distraído trabajando en redes sociales, estudiando, no sé, cualquier cosa, pero siempre practica el escuchar la voz de Dios. Siempre que vayas manejando, pregúntale, ¿debo de manejar así? ¿Debo de hablarle así a mi hermano? ¿Debo de hablarle así a mi esposa? Bueno, ¿debo de hablarle así a los demás? ¿Cómo me debo de comportar? Y escucha la voz de Dios. Aprende a escuchar a Dios ahí en el susurro de tu corazón. Y en el Salmo 84:10 escucha: prefiero estar un día en su templo que estar 1000 días lejos de él. Y prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Salmo 84:10. En la Reina Valera algunos se lo van a saber. Y lo que quiero que hagamos en esta semana es que yo no sé qué situación estés pasando, pero qué es lo que Dios te está diciendo sobre ello. Porque a veces vienen jóvenes, ¿verdad? Y algunos que ustedes han venido conmigo y me platican alguna cosa que Dios les ha pasado, que están teniendo problemas, que si están saliendo con alguien nuevo o así. Yo siempre les pregunto, ok, está bien, te voy a aconsejar, pero Dios, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te dijo Dios ya? ¿Estás pasando un problema en tu vida? ¿Qué te dijo Dios sobre el problema? ¿Qué te habló Dios? Y a veces buscamos primero al hombre que a Dios. A veces buscamos primero al pastor que a Dios. Y lo que Dios quiere, aparte de tus autoridades, ¿verdad? Que son el pastor Steph y yo. Aparte de nosotros, Dios quiere que tengas un pastor que se llama Cristo Jesús. Un pastor que a través del Espíritu Santo Dios te hable y te diga, ¿sabes qué, Rafa? Te estás equivocando. ¿Sabes qué, Jonathan? Te estás equivocando. ¿Sabes qué, Saraí? Por ahí no es. ¿Sabes qué? Todos. Ya se me van los nombres. Y dile al Señor en esta noche, cierra tus ojos. Dile al Señor, Señor, guíame. Señor, quiero que tú seas mi pastor. Díselo ahí, Señor, quiero que tú seas mi pastor. Dile con tu voz, prefiero estar un día en tu templo que pasar 1000 lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Prefiero un día en tu templo que 1000 lejos de estar contigo, Señor, y en tu presencia. Espíritu Santo, te pido en esta noche, Señor, que tú empieces a hablar a los corazones de mis hermanos, que busquen la rectitud de corazón, que busquen un corazón sincero, que busquen, Señor, en la situación que están pasando ahorita, Señor, que tú les hables, Padre, que a vos en su corazón, Señor, por medio del Espíritu Santo, les estés hablando en su vida, Señor. Que los guíes, Padre, no importa el problema tan grande que sea, que los guíes y que los hables en su corazón. Y fíjate, te doy un testimonio en esta tarde.
Hace poco estaba llorando en mi casa, ¿verdad? Por una situación que tuve, porque me duele tanto a veces las cosas de la iglesia. Y estaba orando y estaba llorando y yo clamando por los jóvenes. Y le decía a Dios: Señor, ¿por qué me pasan estas situaciones? Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, levanta jóvenes nuevos. Y yo estaba orando y orando con un corazón quebrantado ante la presencia del Señor. Y en eso, a veces Dios me habla en el corazón, a veces Dios me guía y me da consejos en mi vida. Y en esta vez, un amigo que es pastor y que es bautista, que no tiene nada que ver con la congregación, me mandó un mensaje y me dijo: Emanuel, estás en mis pensamientos y en mis oraciones, y estoy orando por ti. No sé por qué te está pasando esto, pero confía en el Señor. Sabes, tenemos un Dios vivo. El que no lo quiere escuchar es porque no se quiere poner a orar al Señor. Amén. Y este es el principio de la compasión, que aunque no tengas mucho, y aunque compartas, aunque no tengas mucho, que compartas aún lo que tienes. Que cuando veas a alguien en necesidad, no dudes en darle cualquier cosa a esa persona. Que cuando veas a alguien llorar, no dudes en abrazarlo, darle ánimo a los demás, guiarlos para que busquen a Dios. Y sobre todo, nunca pierdas la necesidad de tener a Dios como tu pastor, escuchar su voz y su enseñanza a través de tus autoridades. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo quiero saber si hay alguien que dice: yo sinceramente necesito escuchar la voz de Dios. Todos con los ojos cerrados, y que puedas levantar tu mano. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Puedo ver tu mano, puedo ver tu mano, puedo ver tu mano. Señor, y baja tu mano donde estás. El Señor conoce tu corazón. Y el Señor conoce tu situación. Y el Señor es todopoderoso para mandarte mensajes en el tiempo correcto, para hablarte en el tiempo correcto. Y Espíritu Santo, te pido que a través de tu Hijo Jesucristo traigas tu palabra, Señor, poderosa a la vida de mis hermanos. Que seas tú, Señor, a cada uno de ellos hablándoles en esta semana. Que te busquen, Señor, que se inclinen ante ti, que regresen a sus hogares, Padre, a abrir tu palabra, que aprendan de tu enseñanza, Señor, que regresen a sus hogares con la necesidad, el anhelo de derramar su corazón enfrente de ti, Señor, de caerse de rodillas enfrente de ti, y que tu presencia y tu palabra y el corazón quebrantado de ellos haga que tú estés cerca de ellos y que les hables y que les des una respuesta, Padre, y que tu Espíritu Santo se siga moviendo en este lugar, porque el Señor tiene compasión de ti, porque te ve como una oveja sin pastor. Yo te pido, Espíritu Santo, que esto sea en tu nombre, Señor, y que no sea mi boca hablando, Señor, sino tu palabra, Señor, y tu presencia, Cristo Jesús, teniendo compasión por estos hombres, por estas mujeres, Señor. Señor, teniendo esa fortaleza, Señor, a través de tu presencia, Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey.